En el video anterior, vimos cómo se desarrolló el incidente de Cajamarca y cómo unos cuantos soldados llegaron a aprisionar al mismo Inca, quien para ser liberado, ofreció un jugoso rescate por su libertad, cuartos llenos de oro y plata. La codicia por el dinero recaudado hizo que algunos se retiraran con aquel botín. Sin embargo, los que se quedaron tenían tarea por hacer. Tenían que conquistar el sur del imperio, pues aún no llegaban al Cusco. Aunque no se llegó a reunir todo el oro prometido por el Inca, esto no fue causa del desenlace ya conocido. La impaciencia y codicia de los españoles por el reparto era grande, y por ello es que también querían continuar la conquista y llegar al Cusco, principalmente los soldados de Almagro. Del Cusco habían escuchado grandes cosas, y como la prisión del Inca les traería inconvenientes, sin más trámite resolvieron que lo más práctico era darle muerte. No todos estaban de acuerdo. Pizarro no sabía qué opción tomar, pero finalmente, aprovechando que Hernando de Soto, quien era el principal defensor del Inca, había ido a Huamachuco, abrió un proceso a Atahualpa para justificar la pena de muerte en su contra. Aún así, cuando de Soto regresó, testifica que no hubo vestigios de ejército alguno que amenazase Cajamarca. El proceso contra Atahualpa no ha llegado hasta nuestros tiempos y lo que se dice de él no han sido tomadas más allá de simples conjeturas, más allá de las preguntas que hubieran sido parte esencial del proceso y las cuales menciona Garcilaso de la Vega en un número de 12. Se dice que los jueces fueron Pizarro y Almagro. Actuó como notario Sancho de Cuéllar. Se nombró un fiscal y un defensor del reo. Además, se llamó a 10 testigos, pero todo esto no dejaba de ser una parodia o pantomima para dar excusas y dar muerte al Inca. Se cuenta que incluso el fray Vicente de Valverde participó en el proceso y firmó la sentencia. Si esto fue así, habría faltado a sus deberes primordiales, pues en su calidad de protector de los indios, él tuvo que haber sido el primero en oponerse a la muerte del Inca. Se dice que se le condenó a morir quemado, pero luego se le conmutó la pena por la del garrote, antes de ser ajusticiado. Se le bautizó y se le convirtió al cristianismo, dándosele por nombre el de Francisco. Se cuestiona también que se le haya instruido en la conversión al cristianismo justo antes de ejecutarse la pena y que éste haya comprendido lo que eso implicaba. Pero con todo esto, Atahualpa fue ejecutado en la plaza de Cajamarca el 16 de julio de 1533. Se dispuso que se le hiciera un funeral. Además, de alguna manera, la muerte de Atahualpa reivindicó su figura. Con el fin de congraciarse con los indios, Pizarro se apresuró a conocer a Túpac Hualpa y lo designó como Inca, siendo que en la plaza de Cajamarca se le ciñó la borla imperial, pero por indicación de Pizarro, Túpac Hualpa tomó en sus manos el pendón de Castilla y lo levantó, reconociéndose vasallo del emperador. Esta fue una medida política para evitar levantamientos y rebeliones en el imperio. Sin embargo, Túpac Hualpa no gobernó por mucho tiempo, pues murió en Jauja y se dice que murió por un brebaje que le dio Chalcuchima. Antes de salir de Cajamarca, Francisco Pizarro mandó a su hermano Hernando Pizarro a llevar los quintos reales al rey. Además, debía informar de todo y recabar para Almagro el título de adelantado y una gobernación, independientemente de la encomendada a Pizarro. Además, debía acompañar a los que habían decidido volver a España con lo ganado. El lunes 11 de agosto de 1533, Pizarro sale de Cajamarca, con el Inca Túpac Hualpa y Chalcuchima como prisionero. Fue por el camino real del Inca, pasó por Cajabamba y llegó a Huamachuco el 17 del mismo mes. Siguieron hacia Andamarca, Huaylas y Payasca, donde se detuvieron 8 días para llegar luego a Caraz. Siguiendo su camino, pasaron por Cajatambo, Chiquián y pasaron por la Pampa de Junín. Antes de llegar a Jauja, recibe la información que había muy cerca un ejército enemigo que pensaba unirse a Quisquis. Pizarro logró desbaratar estas tropas y entra en Jauja el 11 de octubre, ciudad que quedaba en el Valle del Mantaro, cuya extensión era de 20 kilómetros y cuya ciudad indiana quedaba en los cerros que circundan a la ciudad española. En esta ciudad descansaron un poco antes de adelantarse Hernando de Soto
con 60 jinetes y algunos indios auxiliares, que salieron el 23 o 24 de octubre hacia el Cusco. 3 o 4 días después, Pizarro sale de Jauja, dejando a Riquelme en esta ciudad. Además, mandó a un grupo a reconocer las costas más próximas y averiguar a quienes obedecían unas embarcaciones que se habían divisado. La fundación española de Jauja la hace el mismo Pizarro el 25 de abril de 1534 al regresar del Cusco. Pizarro señaló que la iglesia debía estar dedicada a la Inmaculada Concepción. Se distribuyó los solares entre los vecinos y se nombró como alcalde a Juan Mogrovejo de Quiñones y a Sebastián Torres. La ciudad estaba bien abastecida por quedar a la mitad de camino entre Cajamarca y el Cusco. Sin embargo, al trasladarse la capital a Lima, algunos vecinos se trasladaron también y la ciudad quedó algo aislada. Sin embargo, vino a ser la segunda ciudad fundada por Pizarro. Este no halló resistencia salvo al aproximarse a Jauja. Su retaguardia combatió con unas tropas de Tito Atauchi, quien hizo prisioneros entre los que se encontraban Sánchez de Cuéllar, quien había sido escribano en el proceso de Atahualpa. A este le dio muerte. Quisquis y sus capitanes eran quienes se le oponían. Pizarro sigue por la margen derecha del río Mantaro y es en Vilcas donde se trabó combate con algunas tropas locales y, aunque con algunas pérdidas y varios heridos, repelieron el ataque. Pizarro se dio bastante prisa y el 7 de noviembre descansó en Andahuaylas. Tuvieron que cruzar el río Abancay y el río Apurímac y llegaron a Rimactampu, y es aquí o en Sacsayhuana donde ajusticiaron a Chalcuchima. A estos sucesos le siguió un encuentro contra Quisquis. Hernando de Soto les salió al encuentro. Tuvieron que subir una cumbre, la cual alcanzaron antes de anochecer, pero perdiendo a 6 soldados. Los indios se posicionaron en una colina cercana y los españoles simularon retirarse para tender una trampa a los indios, de los cuales lograron eliminar a 20, pero el resto huyó rápidamente a otra colina. Con los refuerzos de Almagro que llegaron, avanzaron sobre los indios el 9 de noviembre, pero al verse superados en número, estos huyeron, permitiendo a los españoles avanzar. Con todo esto, finalmente el 15 de noviembre entraron en el Cusco, formándose en la plaza que era 2 veces más grande de lo que es ahora. Alrededor habían algunos palacios incas y edificaciones importantes, por lo que Pizarro dispuso que los soldados descansen allí, pero luego dispusieron ir a la plaza y descansar bajo unos toldos, al lado de sus armas y caballos, por si el enemigo se iba contra ellos. Un día antes de entrar al Cusco, Pizarro conversa con Manco Inca, quien se ofrece a ayudarlo en avanzar sobre el imperio, y es así que el 16 de noviembre Pizarro reconoce a Manco Inca como sucesor del trono. Con la ayuda de este último, se reunió a más de 10.000 hombres para avanzar contra los quiteños, quienes se habían atrincherado en el camino de Vilcabamba, pero por lo áspero del camino no se les pudo hacer mucho daño. Cuando los españoles llegaron al Cusco, no pudieron ocultar su admiración por el lugar. La ciudad era muy bella, con edificios gubernativos imponentes y demás casas de la gente común. Era una ciudad bien grande para la época. Pizarro ocupó la casa de Huayna Cápac y los demás soldados los otros palacios que estaban alrededor de la plaza. Por su parte, Manco Inca, con los 25.000 hombres que reunió y los 50 soldados españoles, avanzaron sobre Jauja. Los 50 españoles y 4.000 indios se adelantaron y pusieron a raya a los quiteños. Mientras sucedía esto, Pizarro se disponía a fundir el oro recaudado del Cusco y del camino hacia esta ciudad. Este reparto llegó a ser más cuantioso que el de Cajamarca, valuándose en más de 700 millones de pesos de la época. Días antes de haberse terminado la fundición, el lunes 23 de marzo de 1534, Francisco Pizarro funda la ciudad con las formalidades de la época, colocando en medio de la plaza una picota sobre unas piedras sin labrar, dando a esta ciudad el mismo nombre que tenía y siendo los primeros vecinos 88. Se nombraron como primeros alcaldes a Beltrán de Castro y Pedro de Candia, y por regidores a Juan Pizarro, Gonzalo Pizarro, Rodrigo Ordóñez, Pedro del Barco, entre otros. En los primeros años de la conquista fue tomada como la ciudad primera y principal de todos los reinos del Perú.
y fue llenada de múltiples distinciones y privilegios por los reyes de España. Pizarro, además, envía a Pedro Sancho y algunos españoles a la zona del Collao, regresando y dando cuenta de la laguna de Chucuito, de las islas que habían en ella y de un templo en honor a un dios llamado Tichicasa o Titicaca, nombre con el cual se bautizaría a dicho lago, variando su nombre a Titicaca. Por lo pronto, el Cusco se hallaba en paz, pero muy pronto iría a acabar por el asedio de Manco Inca y las luchas entre los mismos españoles. Los españoles no podían ocultar su asombro frente a la ciudad del Cusco. Además del oro, admiraron demasiado la magnificencia de la arquitectura cusqueña, lo imponente de los palacios y la magnitud de las piedras que formaban la cerca que defendían a la ciudad. Esto hizo que los españoles compararan a la arquitectura del Cusco con el puente de Segovia y las murallas de Tarragona, obras de los romanos que parecían cosas de niños al lado del Cusco. Dejando todo en orden en el Cusco, Pizarro salió al encuentro de Manco Inca, a quien mandó a reunir a 2000 soldados más. Además, llegó a Jauja el segundo día de Pascua, teniendo noticia de la llegada de algunos barcos a la costa. Todo esto de parte de unos españoles que habían sido enviados con tal fin. Al tener noticia de esto, Almagro aceleró su llegada a San Miguel para que se le pueda oponer a Pedro de Alvarado, un capitán español que tenía ambiciones sobre el Perú.